La incorporación de inteligencia artificial, drones y satélites a la agricultura peruana está marcando una transformación que hace apenas pocos años parecía reservada para las grandes potencias agrícolas. Detrás de esta noticia no solo hay innovación tecnológica, sino también cambios en la forma de producir alimentos, administrar recursos y competir en los mercados internacionales. Cuando se habla de agricultura de precisión, el concepto puede parecer complejo, pero en realidad se refiere a tomar decisiones utilizando información muy detallada sobre cada cultivo. En lugar de tratar todo un terreno como si fuera uniforme, esta metodología reconoce que existen diferencias en humedad, nutrientes, temperatura y desarrollo de las plantas dentro de una misma parcela. Aquí es donde la inteligencia artificial comienza a desempeñar un papel importante. Los algoritmos pueden analizar enormes cantidades de datos obtenidos por sensores, drones y satélites para identificar patrones que serían prácticamente imposibles de detectar mediante una inspección tradicional. Esto permite anticipar problemas antes de que se conviertan en pérdidas económicas significativas. Los drones representan otra pieza fundamental de esta transformación. Equipados con cámaras de alta resolución y sensores multiespectrales, pueden sobrevolar los cultivos y generar mapas muy precisos sobre el estado de las plantas. En pocas horas es posible inspeccionar superficies que antes requerían varios días de trabajo de campo. Gracias a estas imágenes, los productores pueden detectar zonas con estrés hídrico, presencia temprana de plagas, enfermedades o deficiencias nutricionales. La principal ventaja es que las intervenciones dejan de aplicarse de manera generalizada y comienzan a realizarse únicamente donde realmente son necesarios, reduciendo de esa manera los costos y aumentando la eficiencia. Los satélites complementan este trabajo proporcionando una visión permanente de grandes extensiones agrícolas. Aunque no ofrecen el mismo nivel de detalle que un dron, permiten monitorear la evolución de los cultivos durante toda la campaña agrícola, incluso en regiones alejadas donde sería costoso realizar inspecciones constantes. Uno de los aspectos más interesantes es que estas tecnologías no funcionan de manera aislada. Los datos provenientes de satélites, drones y estaciones meteorológicas y sensores instalados en el suelo pueden integrarse en una sola plataforma digital. Posteriormente, la inteligencia artificial procesa toda esa información para generar recomendaciones específicas para cada productor. Esa integración también mejora la capacidad para enfrentar fenómenos climáticos cada vez más frecuentes. Sequías, lluvias intensas o cambios bruscos de temperatura pueden identificarse con mayor anticipación, permitiendo planificar estrategias de riego, de fertilización o de cosecha antes de que el impacto económico sea mayor. En un país como el Perú, donde la diversidad geográfica genera condiciones agrícolas muy distintas entre costa, sierra y selva, disponer de información específica para cada zona puede convertirse en una ventaja competitiva. La tecnología permite adaptar las decisiones a cada realidad productiva en lugar de aplicar soluciones generales que no siempre ofrecen los mismos resultados. Otro beneficio importante es la optimización del uso del agua. La agricultura consume una parte significativa de los recursos hídricos disponibles, por lo que conocer exactamente cuándo y cuánto regar ayuda a reducir los desperdicios sin afectar el rendimiento de los cultivos. Esta eficiencia adquiere aún mayor relevancia frente a los desafíos asociados al cambio climático. Además del ahorro del agua, también se consigue una utilización más racional de fertilizantes y productos fitosanitarios. Aplicar únicamente las cantidades necesarias disminuye los costos de producción y reduce el impacto ambiental, un aspecto cada vez más valorado por los consumidores y por los mercados internacionales que exigen estándares de sostenibilidad más elevados. Todo este proceso refleja que la transformación digital del agro ya no consiste únicamente en incorporar equipos modernos. El verdadero cambio está en convertir la información en una herramienta para tomar mejores decisiones. Esa capacidad de anticiparse a los problemas puede marcar la diferencia entre una campaña agrícola promedio y otra con resultados mucho más competitivos.
A medida que estas tecnologías se vuelven más accesibles, también cambia el perfil del productor agrícola. Ya no basta con conocer únicamente las labores tradicionales del campo. La capacidad para interpretar datos, utilizar plataformas digitales y comprender indicadores técnicos empiezan a convertirse en una competencia tan importante como la experiencia acumulada durante años de trabajo. Este cambio también impulsa el desarrollo de nuevos servicios especializados, empresas dedicadas al análisis de imágenes satelitales, monitoreo con drones, desarrollo de software agrícola y consultoría en inteligencia artificial comienzan a formar parte del ecosistema productivo. Esto genera oportunidades para profesionales de distintas disciplinas más allá de la agronomía. En el caso peruano, esta evolución resulta especialmente relevante porque el país ha consolidado una posición importante como exportador agrícola. Productos como arándanos, uvas, paltas, espárragos y cítricos compiten en mercados donde la calidad, la trazabilidad y la eficiencia son factores determinantes para sostener la competitividad internacional. La trazabilidad merece una atención especial porque cada vez más compradores quieren conocer el recorrido completo de los alimentos. La información obtenida mediante herramientas digitales facilita registrar las diferentes etapas de producción, fortaleciendo la confianza de los mercados y permitiendo responder con mayor rapidez ante cualquier incidencia. Otro aspecto relevante es la capacidad de generar información histórica. Al almacenar datos de varias campañas agrícolas, los sistemas pueden identificar tendencias, comparar resultados entre temporadas y mejorar continuamente las recomendaciones. En otras palabras, cada ciclo agrícola contribuye a tomar decisiones más acertadas en la siguiente. La inteligencia artificial también abre la posibilidad de realizar modelos predictivos. En lugar de reaccionar cuando aparece un problema, los sistemas pueden estimar la probabilidad de que ocurra una plaga, una enfermedad o una reducción en el rendimiento. Esto cambia completamente el enfoque de la gestión agrícola, priorizando la prevención sobre la corrección. Naturalmente, la adopción de estas herramientas también enfrenta desafíos. La conectividad en zonas rurales, la capacidad de los productores, el acceso al financiamiento y la disponibilidad de infraestructura tecnológica siguen siendo factores que pueden acelerar o limitar el ritmo de esta transformación digital en diferentes regiones del país. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que conforme las tecnologías maduran, sus costos tienden a disminuir y su uso se expande hacia productores de distintos tamaños. Lo que inicialmente parecía exclusivo de grandes empresas agrícolas comienza gradualmente a incorporarse en explotaciones medianas e incluso pequeñas. Desde una perspectiva económica, el objetivo no consiste únicamente en producir más, sino en producir mejor, incrementar la productividad utilizando menos recursos, reducir pérdidas durante el cultivo y mejorar la calidad final son elementos que fortalecen la competitividad de toda la cadena agroexportadora. En este contexto, la combinación de inteligencia artificial, drones y satélites representa mucho más que una modernización tecnológica, refleja un cambio estructural en la manera de gestionar la agricultura, donde la información adquiere un valor comparable al de la tierra, el agua o el capital invertido. Probablemente, durante los próximos años, veremos que estas herramientas dejan de ser consideradas innovaciones para convertirse en parte del funcionamiento cotidiano del sector agrícola. La verdadera diferencia estará en la capacidad de integrar la tecnología con el conocimiento técnico y la experiencia de quienes trabajan diariamente en el campo. Más allá del impacto inmediato de esta noticia, el avance de la agricultura inteligente permite observar una tendencia de largo plazo. El agro está evolucionando hacia un modelo donde los datos respaldan cada decisión, la eficiencia se convierte en una ventaja competitiva y la innovación deja de ser un componente esencial para sostener el crecimiento del sector en un entorno global cada vez más exigente.